En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. No puede nadie convertirse en juez de la política internacional de los Estados Unidos. Lo que sí puede es discutir en profundidad ciertos temas de naturaleza moral y jurídica que están por encima de las decisiones que toman los gobernantes. El presidente Obama ha resuelto distender las relaciones con Cuba. Alguien ha dicho con sobrada estupidez que se trata de ponerle fin a la Guerra Fría. A esos habrá que recordarles que la Guerra Fría fue una guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que eran las dos grandes superpotencias del mundo, y que disparaban guerras intermitentes y guerras parciales en el territorio para evitar una confrontación universal. Con Cuba no hubo nunca Guerra Fría, jamás. La Guerra Fría fue con la Unión Soviética, pero bueno, eso no vale la pena. Lo que sí vale la pena recordar ahora es quién es el señor Raúl Castro, con quien el presidente Obama se reúne con tanta emoción y que permite que el señor Raúl Castro le levante la mano en señal de triunfo cuando es el gran derrotado por nocaut técnico, ya que a los cubanos les gusta tanto el boxeo y a algunas personas en los Estados Unidos también. Pues el señor Raúl Castro fue realmente el ejecutor de todas las políticas represivas de Cuba. Fidel, su hermano, era el que echaba los discursos, el que marcaba la pauta, el que organizaba políticamente un país para alinderarlo con el comunismo internacional y para condenarlo a la miseria que ha vivido Cuba durante 57 años. Pero el ejecutor de la política represiva, el que realmente mandaba a la gente al paredón, el que hacía asesinar a los disidentes. Recuerden ustedes a Camilo Cienfuegos y cómo se perdió para siempre el avión que lo transportaba y cuántos cubanos fueron muertos de la misma manera por orden de Raúl Castro, que tenía a su lado un terrible coejecutor de las políticas, un tal Che Guevara. Los dos, Raúl y el Che, son los grandes autores de la catástrofe de Cuba. Fueron ellos, por ejemplo, los que lanzaron la gente al paredón. El Che los condenaba y Raúl disparaba. Esa era la división de causa y la división de fuentes o de operaciones de trabajo en aquel tiempo horroroso. Pero es que ese delito contra el pueblo cubano no paró con el paredón. Es que uno diría, no, es que hay que olvidar el pasado. No, esto es lo que se llama en derecho un delito continuado, que sigue en plena vigencia contra el pueblo de Cuba. Uno no puede decir que un gobierno de 57 años se vuelve de la noche a la mañana un gobierno aceptable con el que es posible entrar en conversaciones y entrar en diálogos para facilitarle la vida y para permitirle que tenga un respiro y para que siga en lo que está hace 57 años, sojuzgando un pueblo entero, condenándolo al hambre, arrastrándolo a niveles de miseria moral y de miseria económica a la que nunca ha sido arrastrado un pueblo en América Latina. A la gente eso se le olvida. Y se le olvida que ese hombre, ese Raúl Castro, es tan cruel como siempre. Nos llamó la atención y le habrá llamado a ustedes la atención cómo recorrían los periodistas, RCN recorría el barrio donde estaba la directora de las Damas de Blanco para preguntar por ella. Cómo le preguntaban a la gente, ¿y cómo está esta señora? Yo no la conozco, nadie sabe, yo no me meto en nada. El terror pintado en los rostros de todos los cubanos sometidos a un régimen de terror hace 57 años que se mantiene intacto. Se mantiene intacto inclusive el día en que llega el presidente Obama a abrazarse con ese asesino y a extenderle su mano tinta en sangre de los cubanos. Pues ese día
el señor Raúl Castro hizo demostración de lo que su gobierno es, un gobierno represivo, un gobierno brutal. No le permitió a los cubanos salir a la calle para expresarse libremente. Lo hicieron algunos, a riesgo de su libertad y a riesgo de su vida. Se sabe de cuántos fueron privados de la libertad y que algunos no han vuelto, o porque están en uno de esos calabozos atroces que utiliza la revolución para ablandar las voluntades de los oponentes, o que los asesinaron, como Raúl Castro acostumbra a hacerlo. Mientras tanto, los que pueden en Cuba, los que consiguen algo que pueda flotar, se siguen tirando al mar, y ese es un delito continuado. La última versión que tuvimos fue de un número indeterminado, porque las cifras han cambiado, de 28, de 38, de no sé cuántos, de los cuales 9 murieron en el intento, que trataron de cruzar el estrecho y de llegar a las costas de los Estados Unidos. Nunca como ahora, desde que Obama empezó estos coqueteos infames, inmorales, antijurídicos a la luz del derecho internacional, se ha lanzado cubanos al mar buscando las costas de los Estados Unidos. Eso es el terror, eso es la desesperación, eso es la locura de un país que sigue igual. Porque pregúntese usted para sus adentros, cierre los ojos, recuerde las noticias internacionales y diga qué ha hecho Raúl Castro por acercarse a los Estados Unidos. ¿Dónde está su apertura? ¿Dónde está algo que se parezca a reconocer la libertad de conciencia y la libertad de expresión de los cubanos? ¿Dónde está algo que se parezca a un intento por sentar las bases de una verdadera propiedad privada en Cuba? Es que ahora existen los paladares. Esos negocios de desespero que los cubanos han montado para construir un restaurante que les permita sobrevivir más allá de los 8 o 10 dólares mensuales de ingreso que tiene cualquier cubano por el ser cubano, la miseria repartida entre todos, que se expresa en las famosas jineteras, porque lo único abierto a la gente son unos hoteles de primer nivel en las playas del Varadero, creados con capital de españoles izquierdistas de los dos del PSOE, que se han ido allá a fundar grandes cadenas hoteleras para que los turistas puedan disfrutar de las delicias de las hijas de los cubanos que los tienen que mandar a que se acuesten con ellos para conseguir un plato de comida. Es un pueblo prostituido, empilecido, vuelto miseria, el que visita Obama. Ni siquiera contra una promesa de cambio, ni siquiera eso. Raúl Castro no se ha comprometido a nada, no ha dicho nada, no ha hecho nada que permita pensar que hay un cambio en su manera de concebir la vida política de los cubanos, de concebir su vida económica, de concebir su vida real. Y cuando esto ocurre, cuando Obama está haciendo lo que está haciendo con el asesino de los cubanos, manda a su secretario de Estado, al imbécil del señor Kerry, a que se reúna con los bandidos colombianos, y a que se reúna con ellos y a que los reciba durante más de 1 hora. Que es que no se sabe qué es lo que han dicho, importa una higa qué es lo que se dijeron. Lo que importa es el gesto, es la reunión. Un secretario de los Estados Unidos reunido con un puñado de asesinos, de criminales, de violadores, de terroristas, de narcotraficantes, es legitimar ese estado de cosas indebido y irrecuperable desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político. Kerry con Timochenko, Obama con Raúl Castro. Esa es la radiografía de un régimen infame, el régimen de Barack Obama, que se dijo desde un principio que era un régimen procomunista, que Barack Obama tenía grandes simpatías por esa extrema izquierda, y viene a expresarla ahora cuando ya se va, cuando ya no tiene tiempo de manejar este asunto y le deja
semejante herencia a quien vaya a ser su sucesor. La señora Hillary Clinton es el gobierno que el señor Barack Obama anticipa en las postrimerías del suyo. Vamos a vivir 4 años de Hillary Clinton parecidos a los últimos meses del régimen de Obama. Bueno que lo sepamos desde ahora. Bueno que la señora Clinton abra su boquita y diga si está de acuerdo con reunirse con las manos ensangrentadas de los peores déspotas de América y con las manos ensangrentadas de los peores narcotraficantes del mundo. Queremos saberlo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 34 minutos.